Hola amigos, bienvenidos a este tiempo de la radio dedicado a la historia. Corría un apacible otoño de 1807, cuando un día, hablando la reina con su dama de honor, la marquesa de Perijá, ésta le comunicó que sabía por un criado del príncipe de Asturias que velaba muchas horas hasta la madrugada engolfado en escribir. María Luisa creyó que su hijo se dedicaba a la traducción de un libro que su padre le había indicado unas semanas antes, y no le infundieron sospechas aquellas veladas. Unos días después, Carlos IV encontró sobre su atril un pliego con la letra disfrazada y escrita con mano temblorosa y sin firma alguna que decía: «El príncipe Fernando prepara un movimiento en el palacio. Peligra la corona, y la reina María Luisa corre inminente riesgo de morir envenenada. Urge impedir el intento sin perder un instante. El vasallo fiel que da este aviso no se halla en prisión ni en circunstancias de cumplir de otro modo sus deberes». Ni entonces ni después ha podido descubrirse quién fue el autor de este aviso. Las conjeturas o las calumnias lo atribuyeron a diferentes personajes de la corte, pero sin sólidos fundamentos. Sorprendidos quedaron los reyes con la lectura del pliego, vacilando entre el temor y las dudas. Y entonces la reina recordó lo que la marquesa de Perijá le había dicho sobre las noches en vela que pasaba escribiendo el príncipe de Asturias. Ante la situación, los reyes decidieron hacer ellos mismos las averiguaciones oportunas para saber lo que estaba tramando el príncipe, y se dirigieron a las habitaciones del mismo para, con la excusa de informarle sobre las victorias en América y regalarle unos poemas sobre las victorias lujosamente encuadernados, ver la reacción que presentaba ante esta visita imprevista. Enseguida, el rey comprobó la turbación y el embarazo que la visita producía en los propios ojos del príncipe, que en esta ocasión le vendieron, y siguiendo los mismos, el rey encontró una serie de escritos delatores sobre los que éste tramaba e indignado dio la orden de que el príncipe permaneciera en sus habitaciones sin salir y sin recibir visita alguna. En medio del dolor y de la consternación producida, y ante la ausencia de Godoy, que se encontraba enfermo en Madrid, los reyes llamaron al ministro de Gracia y Justicia, el marqués de Caballero, para, entre los tres, leer los documentos que había retirado de las habitaciones del príncipe, que en su conjunto eran 4. El primero era una exposición que realizaba Escóiquiz sobre Godoy, en el que indicaba los intereses de éste para acceder al trono, que contemplaba la muerte del monarca y demás miembros de la familia real. Para abortar este proceso, Escóiquiz indicaba que era preciso encarcelar a Godoy e impedir, mientras se tramitara el proceso, que el rey Carlos IV hablara con su esposa para evitar que ésta mediara a favor de Godoy y pudiera entremecerse con su llanto. Además, la propuesta indicaba la necesidad de que el príncipe asumiera el mando de las tropas con capacidad para sancionar cualquier decisión que tomase. El segundo escrito, Escóiquiz proponía que fuera el príncipe Fernando el que actuara como hijo ante su madre, para solicitar de ésta la caída de Godoy, en prueba del amor materno que la tenía y por las infidelidades, el libertinaje y demás crímenes del valido, propios de un monstruo. También este documento contemplaba la boda del príncipe, que se había quedado viudo, con una pariente del emperador Napoleón, de los pasos que debía dar éste y de las artimañas para no dar su mano a la cuñada de Godoy. El tercer documento era la cifra y clave usada entre el príncipe y Escóiquiz, que era la misma,
para que iba a pensar en una nueva que la que usaba en su momento su mujer María Antonia, ya fallecida con su madre Carolina, reina de Nápoles. Y había un cuarto documento que era un boceto de carta del propio Fernando, sin fecha y sin firma, en la que exponía a su padre su decisión de detener a Godoy y en la que añadía que se encontraba fuerte y muy convencido de sus pensamientos. Esta carta se complementaba con unos comentarios para Ascoiquiz en la que Fernando le indicaba la necesidad de que estuviesen preparadas las proclamas en el momento en que entregara la carta a su padre, y concluía ordenando que si estallaba el movimiento cayese la tempestad solamente sobre Godoy, al que en clave llamaba Sisberto, María Luisa, la reina, su madre, a la que llamaba Joguinda, pero que sobre el rey, al que llamaba Leovigildo, todo fueran vivas y aplausos. Concluida la lectura de los documentos, el rey preguntó al caballero: ¿qué castigo imponen las leyes al hijo que obra así? A lo que el caballero contestó: Señor, a no mediar el convencimiento de todo es obra de los malvados, les exterrió por 7 capítulos de la pena de muerte. A lo que María Luisa expuso: Yo, con el derecho que me da mi título como madre, destruiré las pruebas que le condenan porque le han engañado. Después de una larga deliberación entre los tres, la propuesta del ministro de Gracia y Justicia se propuso poner el tema en manos de la justicia. Comunicado el tema a Godoy, este envió al batallón de infantería ligera de Aragón, formado por 400 hombres al real sitio, para proteger a los monarcas de una posible sublevación. Aquella noche el príncipe fue llamado a declarar ante el mismo rey, sus ministros y el decano del consejo. Fernando se encontró humillado ante este aparato. Declaró brevemente, no respondió nada en concreto, y eludió lo que le preguntaban con rodeos y amargas respuestas. Indignado, el rey lo acompañó a su cuarto, toda la comitiva en donde quedó arrestado y con centinelas en la puerta. El 30 de octubre, día siguiente a los hechos, el rey hizo el siguiente llamamiento. Dios, que vela sobre sus criaturas, no permite la ejecución de los hechos atroces cuando las víctimas son inocentes. Así, me ha librado su omnipotencia de las más inauditas catástrofes. Mi pueblo, mis vasallos, todos conocen bien mi cristiandad y mis costumbres arregladas. Todos me aman, y de todos recibo pruebas de veneración, cual exige el respeto de un padre amante de sus hijos. Vivía yo persuadido de esta verdad cuando una mano desconocida me enseña y descubre el más enorme y temerario plan que se trazaba en mi mismo palacio contra mi persona. La vida mía, que tantas veces ha estado en riesgo, era ya una carga para mi sucesor, que preocupado, obcecado y enajenado por todos los principios de cristiandad que le enseñó mi paternal cuidado y amor, había admitido un plan para destronarme. Entonces yo quise indagar por mí mismo la verdad del hecho, y sorprendiéndole en su mismo cuarto, hallé, en su poder, la cifra de inteligencia y de instrucciones que recibía de los malvados. Convoqué al examen a mi gobernador interino del consejo para que, asociado con otros ministros, practicase las diligencias de indagación. Todo se hizo, y de ella resultan varios reos cuya prisión he decretado, así como el arresto de mi hijo en su habitación. Esta pena quedará como una de las muchas que me afligen, pero así como es la más dolorosa, es también la más importante de purgar, y mandando publicar el resultado, no quiero dejar de manifestar a mis vasallos mi disgusto, que será menor con las muestras de su lealtad. Lo que comunico para que circule en la forma conveniente. En San Lorenzo, a 30 de octubre de 1807, al gobernador interino del Consejo. También se comunicó el hecho al cuerpo diplomático acreditado en la corte.
No pasó mucho tiempo, pues el mismo día 30 por la tarde, al príncipe Fernando se le empezaron a aparecer grandes dudas y decidió contar todo lo que sabía. Para ello, solicitó que fuera a verle su madre, pero ésta se negó y mandó al ministro de Gracia y Justicia, y ante éste, Fernando declaró, bajo su firma, que había obrado seducido y arrastrado por sus pérfidos consejeros, así los llamó, y denunció sus nombres, que éstos le habían violentado, persuadiéndole que el príncipe Godoy aspiraba al trono y que la paz de España y Francia iba a romperse si aquel válido seguía dirigiendo las riendas del gobierno, en cuyo caso Napoleón destronaría a toda la familia y Fernando perdería para siempre sus derechos al centro que ocupaba su padre, que para conjurar la tormenta le aconsejaron solicitar por esposa a una princesa de la estirpe imperial, con cuyo fin escribió el 11 de octubre al emperador, que igualmente había nombrado un general de su confianza, el duque del Infantado, para que tomase el mando de las tropas y frenase la ambición de Godoy cuando Dios llamase a mejor vida a su padre, que le habían dicho cosas muy graves contra su madre, y que si en la correspondencia de su suegra, la archiduquesa Carolina, se encontraba en consejos de atentar contra la existencia de aquella quien debía el ser, tanto el príncipe como su esposa, la princesa María Antonia, les habían leído con horror, que se había cedido en un momento de debilidad a las instancias de sus malvados consejeros. Debían sus padres considerar que hacía 4 años que luchaba con sus seducciones y se resistía a promover revueltas en el reino, que cuando el embajador de Francia, con quien había estado en conversación desde un día en que se hicieron una señal convenida y que le había informado que estaba autorizado por su corte para auxiliarle en caso de necesidad, y con ese fin se acercarían las tropas francesas a Madrid. Madre mía, esto sí que es no dejar títere con cabeza y delatar todo bicho viviente con tal de salvar el culo. Y la cosa no estaba clara. La proclamación pública de la traición de Fernando que había hecho un rey y el último movimiento del príncipe en el que descubre toda la trama dejaba un futuro muy incierto para éste y para sus padres, pues estaban divididos entre el amor hacia su hijo, las ofensas recibidas y sus obligaciones como reyes. Para intentar arreglar el desastre, un par de días después aparece por el Escorial Godoy, con el fin de intentar poner punto final de la mejor manera posible a este Garigay. Eso sí, siempre y cuando no se tocaran sus derechos. Así que Godoy se acerca a las habitaciones en las que estaba recluido el príncipe para ver su actitud. Ante esta visita inesperada, Fernando empieza a llorar y, babeando, le indica a los malos que habían sido las personas que le habían asesorado y lo mucho que estimaba su persona, por lo cual daría su vida si fuera necesario. Vamos, para entendernos, el que era su enemigo principal al que era necesario apresar por el bien de España, bueno, más bien para evitar que le quitara el reino y reinara a la muerte de su padre, pues en un momento Fernando se convierte en su seguro servidor, con una actitud tan servil que sería capaz de besar por donde Godoy pisara. Si algún oyente está interesado en más información sobre esta entrevista, puede leer un amplio comentario en las memorias que publicó Godoy en su retiro y que son públicas. Tras los lagrimones y babeos, Godoy convenció a Fernando de la necesidad de que se disculpara ante sus padres mediante un escrito con las mejores palabras para conmover el corazón de los mismos. Y así obró Fernando, que al día siguiente escribió una nota a su padre con fecha 3 de noviembre con el siguiente texto. Señor, papá mío, he delinquido. He faltado a vuestra majestad como rey y como padre, pero me arrepiento y ofrezco a vuestra majestad la obediencia más humilde. Nada debía hacer sin noticias de vuestra majestad, pero fui sorprendido. He delatado a los culpables y pido a vuestra majestad me perdone por haberle mentido la otra noche.
permitiéndome besar sus reales pies a su reconocido hijo, Fernando. Y en el mismo tono a su madre: «Señora, mamá mía, estoy muy arrepentido del grandísimo delito que he cometido contra mis padres y reyes, y así, con la mayor humildad, le pido a vuestra majestad se digne interceder con papá para que permita ir a besar sus reales pies a su reconocido hijo, Fernando». A la vista de ello, el rey, en fecha 7 de noviembre, hace un comunicado en el que, entre otras cosas, dice: «De acuerdo con el contenido de los escritos de mi hijo y al ruego de la reina, mi amada esposa, perdono a mi hijo y le volveré a mi gracia cuando con su conducta me dé pruebas de una verdadera reforma de su frágil manejo». Y así terminó el arresto de Fernando, aunque, a la gracia de sus padres, a fuerza de descargar el peso de la abortada conjuración sobre las espaldas de sus cómplices. El juicio de los cómplices empezó pronto. El fiscal solicitó la pena capital reservada para los traidores para el arcediano don Juan Esquíquiz y al duque del Infantado, y otras extraordinarias contra el conde de Orgaz, el marqués de Ayerbe y algunos empleados de la servidumbre. Finalmente, el 25 de enero de 1808, el juez absolvió a todos los implicados y el rey, usando su poder, condenó al destierro durante 2 años a Juan Esquíquiz, a Pedro de Alcántara de Toledo, duque del Infantado, y a José Miguel de Carvajal Vargas, duque de San Carlos. Con respecto al embajador francés Beauharnais, Carlos IV escribió a Napoleón solicitando su destitución, a lo que éste ni siquiera se molestó en contestar, manteniendo en su puesto al embajador, aunque hizo llegar a Carlos IV, por medios indirectos, su voluntad de no interferir en asuntos internos de la familia real española. Ver para creer, si tenemos en cuenta lo que pasó poco tiempo después y que contaré en un próximo audio. Si estás interesado en otros temas de historia, nos puedes seguir en YouTube en el canal Desde mi Retiro y en iVoox, Spotify y Google Podcast en el canal Un poco de Historia. Este proyecto radiofónico, creado desde mi retiro en la España profunda, es una realización, para bien o para mal, de José Luis García, ciudadano del mundo.